Hola, hoy vamos a ver qué es la circunferencia goniométrica y la relación que tiene con las razones entre los ángulos en trigonometría, como continuación de lo que empezamos a ver la semana pasada. La primera pregunta que surge es ¿qué es un goniómetro? Esto es una herramienta o es un aparato que se ocupa para medir o para construir cualquier tipo de ángulos. Antiguamente se ocupaba para medir el ángulo de la Tierra respecto a alguna estrella o respecto del Sol. Y la circunferencia goniométrica nosotros la ocupamos también para construir o para medir ángulos. Específicamente en trigonometría nos va a servir para establecer las relaciones trigonométricas de ángulos que no se pueden encontrar dentro de un triángulo rectángulo, es decir, de ángulos de 90 grados o mayores, o incluso ángulos negativos. ¿Cómo funciona la circunferencia goniométrica? Básicamente, lo que vamos a considerar son estos 4 puntos de acá. Dice, el vértice es el centro de la circunferencia. Uno de sus lados lo haremos coincidir con el semieje positivo de las X y el otro lado se colocará donde le corresponda abriendo un ángulo en sentido contrario a las agujas del reloj. Cuando abramos el ángulo en el mismo sentido de las agujas del reloj lo consideraremos como un valor negativo. Si me devuelvo acá a este ejemplo, básicamente lo que me dice es que el ángulo va a estar aquí, en el centro del plano cartesiano, y nosotros vamos a dibujar cualquier radio. Entonces si yo dibujara un radio ahí, tendría un triángulo rectángulo formado por este eje, por el radio y el segmento que una el radio con el eje. Si yo este radio lo voy abriendo hacia acá, voy a ir formando los distintos ángulos en sentido positivo. Y si lo hago en el otro sentido, los voy a ir formando en sentido negativo. Pero no nos preocupemos mucho de la circunferencia goniométrica, sino que más que nada es para dar la explicación de cómo podemos formar los ángulos que son mayores a 90 grados, ya que la semana pasada vimos una tabla con distintos ángulos. Y obviamente un triángulo rectángulo no puede tener un ángulo mayor que 90 grados. Algunas razones que se forman son las siguientes. Por ejemplo, las razones de los ángulos opuestos. Básicamente, si yo tengo un ángulo alfa y un ángulo con el mismo valor pero negativo, se cumplen siempre estas relaciones. Supongamos que alfa vale 30, entonces la relación entre el seno de 30, que sería este, y el seno de menos 30, sería ese. Lo mismo con el coseno, pero acá, si yo tengo el coseno de menos 30, me dice que es igual al coseno de 30. Y lo mismo con la tangente con respecto del seno. Otra relación. Los ángulos suplementarios son aquellos que al sumarlos me dan 180 grados. Entonces si yo por ejemplo tengo el ángulo alfa, el ángulo suplementario es 180 menos alfa. Es decir, siguiendo con el ejemplo de 30 grados, si alfa vale 30, el ángulo suplementario de 30 serían 150. Estas son las razones que se dan con respecto de los ángulos suplementarios. Si yo tengo el ángulo de 150, acá seno de 150 es igual a seno de 30. El coseno de 150 sería menos coseno de 30. Y la tangente de 150 sería menos tangente de 30. Otra relación. Las razones de ángulos que difieren de 180 grados, es decir, el ángulo que está completamente opuesto en el plano cartesiano. ¿Ya? Por ejemplo, si yo tengo un ángulo de 30 y le sumo 180, me daría 210. ¿Ya? Estas son las razones que se dan. De los ángulos complementarios son aquellos que suman 90 grados. ¿Ya? Por ejemplo, en un triángulo rectángulo, los dos ángulos agudos siempre son complementarios. Y las razones de ángulos que difieren en 90 grados.